Mis saludos, estudiantes, profesores, familiares y otros televidentes que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase de historia. Una clase que tiene una particularidad. Vamos a sistematizar los contenidos tanto para estudiantes de 11º grado como el segundo año de la enseñanza técnica y profesional. Como es una clase de tipo especial, por las particularidades que estamos siguiendo, es importante que tengamos en cuenta algunos elementos. Es una clase donde ustedes, estudiantes, tienen que reafirmar algunos contenidos y, como el nombre está diciendo, es una clase de sistematización. Hay elementos que son muy significativos y creemos que en la orientación que nosotros vamos a dar hay algunos elementos que pudiéramos utilizar. Primero es hacia ustedes, los estudiantes, donde vamos a trabajar. Pero recuerden siempre que un familiar debe ayudarlo, porque hay temáticas en que quizás tengamos que profundizar, tengamos que buscar un texto adicional o buscar otros medios que nos permitan trabajar directamente. Por eso es muy importante un trabajo en colectivo. También hacíamos mención a otros televidentes que también le interesan los temas de historia de Cuba, y estas clases van a ayudar un poco también a ampliar el horizonte cultural de estos televidentes. Por lo tanto, como estamos hablando de una clase de sistematización, hay recursos que tenemos que utilizar. Uno de ellos es saber qué objetivo yo tengo que cumplir, porque voy a hablar de una sistematización de todo un tema que va a abarcar toda una época histórica determinada. Nos estamos refiriendo a la guerra del 95, muy conocida por ustedes también como la guerra necesaria. Como es una guerra que culmina todo un periodo, estamos hablando del capítulo número 2, donde hablamos de nuestras guerras por la independencia. Entonces, ¿cuál será el objetivo que vamos a trabajar? Vamos a observarlo y sobre esta base vamos entonces a discutir algunos aspectos. Ahí tenemos, objetivos a vencer en la semana. Cuando hablamos en este término, entonces tenemos que demostrar dentro de la formación y desarrollo de la nacionalidad y la nación cubanas, la continuidad histórica del proceso revolucionario cubano y su carácter ascendente. Observen algunos detalles importantes en este objetivo. Primero vamos a demostrar, hay que utilizar una serie de recursos, de elementos que nos posibiliten llegar a esa demostración. Pero estamos hablando de un concepto muy amplio, estamos hablando de la formación de la nacionalidad y la nación cubana, y todo esto en un proceso ascendente. Quiere decir que cuando veamos cada uno de estos elementos, ustedes puedan profundizar, porque vamos a sistematizar. O sea, es un tipo de clase donde no vamos a especificar contenidos en concreto, sino vamos a hacer generalidades que les van a ayudar mucho en el trabajo que ustedes van a realizar. Pero quizás cabe la pregunta, ¿y por dónde lo vamos a realizar? ¿Dónde vamos a encontrar estos elementos que me sirvan para demostrar ese objetivo? Entonces veamos a la bibliografía. Ahí la tenemos en pantalla. Bibliografía, un documento que es esencial para este tratamiento. El libro de texto de historia de Cuba, el nivel medio superior. Ese libro que aparece en pantalla, que ustedes conocen muy bien porque lo han trabajado varias veces, además es el libro básico en el cual utilizamos. Pudiéramos utilizar otros recursos. Ahora nos vamos a detener con el libro de texto porque las actividades que vamos a realizar tienen que ver directamente con el contenido que aparece en esa documentación. Un libro de texto que tiene particularidades. Recuerden que un libro de texto es una documentación generalizada, donde incluye contenido, constituye ideas directas de algunos dirigentes de la revolución, imágenes, fotos, gráficas. Por lo tanto, es una cosa que pudiéramos utilizar con mucha fuerza. Y en este trabajo es muy útil la utilización del libro de texto. Pero, ¿qué temáticas, qué contenido vamos a abordar? Porque estamos hablando de la guerra del 95, pero hay elementos que tenemos que dejar muy bien precisados. Veamos. Cuando hablamos de los contenidos a tener en cuenta, ahí tenemos las tres temáticas fundamentales. Reinicio de la lucha el 24 de febrero de 1895 hasta la muerte de José Martí. Observen que es una temática muy amplia, donde abarcamos ese inicio de la revolución, ese año 95, donde empezamos el 24 de febrero con el reinicio de nuestras guerras por independencia, lo extendemos a la llegada de los líderes, a las primeras acciones que ocurren, hasta las campañas militares, la reunión de la Mejorana y después, posteriormente, la muerte de José Martí. Es una temática muy amplia en contenido, por lo tanto tenemos que buscar recursos para tratar de sistematizar lo mejor posible ese contenido. Continuamos, vamos otra vez a pantalla. Desarrollo de la revolución, principales hechos. Sobre todo cuando hablamos de desarrollo de la revolución nos estamos refiriendo a aquel acontecimiento que ocurre en el mes de septiembre de 1895. Nos referimos a la asamblea de Jimaguayú. Y a partir de ese momento vamos a destacar toda una serie de acciones, de documentos, de personalidades, de grandes campañas militares que nos van a enriquecer la guerra del 95 y vamos a hablar todo su esplendor en el general.
Pero llega el año 98 y el año 98 tiene una gran particularidad. ¿Cuál es? Ahí lo tenemos, la intervención norteamericana en la contienda cubano-española. Observen un detalle, en cada una de las temáticas le hemos puesto las páginas del libro de texto donde ustedes pueden encontrar ese contenido y por donde ustedes pueden profundizar. Por lo tanto, teniendo en cuenta ya cuál es el objetivo de esta actividad, de esta sistematización, conociendo que el libro de texto es la base y ahora conociendo las temáticas en las cuales vamos a profundizar, creo que ya nos podemos encaminar en el trabajo. Pero antes de pasar al contenido, directamente a las actividades que yo les quiero proponer, quisiéramos al menos tocar algunos aspectos importantes. Y recuerden que cuando hablamos en estos términos nos referimos al contenido de la sistematización. Yo estoy hablando de una revolución, la llamada guerra necesaria. Por lo tanto, hay elementos generales que yo quisiera abordar antes de entrar a las actividades, porque estas mismas les van a servir para trabajar el resto del estudio independiente. Vamos a observar algunas de ellas. Repito, no les vamos a dar mucho tiempo a estas porque lo que les va a servir es una base para trabajar. Veamos. Cuando hablamos de continuidad y superioridad del proceso revolucionario cubano, estamos utilizando dos ideas fundamentales. ¿Por qué continuidad? ¿Por qué superioridad? ¿Qué hace continuidad a todo el proceso? Siempre partimos de una idea y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando comenzamos el proceso revolucionario cubano, y esta es una temática que ya ustedes abordaron en clases anteriores. Recuerden cuando trabajamos la guerra de los 10 años, allí destacamos aspectos importantes y uno de ellos era el inicio de nuestras guerras por independencia, 10 de octubre de 1868. Por lo tanto, ahí comenzaba nuestro proceso revolucionario. Ahora estamos hablando de otra revolución, la revolución del 95, y estamos hablando entonces de continuidad y estamos hablando de una etapa de ascenso revolucionario, una etapa de superior al resto de lo que hemos trabajado. Por lo tanto, estamos en condiciones de pasar a ver las temáticas que nos demuestran cada uno de estos aspectos. Ya ustedes en contenido han trabajado estos tres grandes momentos y ahora estamos sistematizando el tercero. La guerra de los 10 años, de 1868 al 78, la guerra chiquita del 79 al 80 en plena tregua fecunda y ahora la guerra necesaria de 1895 a 1898. Pero estamos hablando de continuidad y estamos hablando de superioridad. Y esta flecha nos está diciendo algo y este esquema nos va a ayudar. Porque estamos hablando que comenzamos nuestras luchas por la independencia con la guerra de los 10 años. Sin embargo, en un ascenso revolucionario hemos llegado a la guerra necesaria y estamos hablando de que el objetivo primero de todas ellas es la independencia de Cuba. Eso nos da la continuidad del proceso. Pero yo estoy hablando de superioridad también. Que hay elementos entonces en la guerra del 95 que tenemos que buscar para determinar por qué superioridad. ¿Qué hace diferente en una comparación la guerra del 95 con la guerra de los 10 años? No menciono tanto la guerra chiquita porque recuerden que es un esfuerzo armado en la tregua fecunda de muy poca duración, pero jugó un papel importante también. Estoy hablando de los dos grandes momentos, guerra de los 10 años y la guerra del 95. Por lo tanto, en estos términos hay una serie de acontecimientos, de hechos que ustedes pudieran utilizar. Veamos algunos de ellos. ¿Qué hechos debemos tener en cuenta para caracterizar el periodo histórico y que esto nos lleve a ese ascenso revolucionario? Ahí yo les propongo algunos, no quiere decir que estos sean los únicos. Recuerden que estamos hablando de hechos importantes que ocurren en la guerra necesaria. Reinicio el 24 de febrero, el manifiesto de Montecristi, recuerden, programa de lucha de toda esta contienda, la llegada de los principales líderes de la revolución, la reunión de la Mejorana como un momento de reorganización, la asamblea de Jimaguayú que juega un papel importante en estos inicios de la guerra al lograrse cierto equilibrio entre el mando civil y militar, la campaña invasora, el gran hecho militar de nuestras guerras por la independencia, la reconcentración como parte de la política represiva española y la asamblea de la Yaya como un momento importante ya casi en los finales de la guerra. Quiere decir entonces que estamos hablando de hechos significativos de la guerra que ustedes pueden tener en cuenta en toda esta actuación. Pero estoy hablando de hechos revolucionarios, pero en el año 98 yo había dicho algo desde un inicio. Había mencionado que ocurre la intervención norteamericana y una de las temáticas que ustedes tienen que abordar es esta. Veamos entonces. La intervención norteamericana en la guerra del 95 tuvo un marcado carácter imperialista. Ese es el objetivo, que ustedes con los hechos que vamos a mencionar demuestren
que esa intervención tuvo un verdadero carácter imperialista por parte de los Estados Unidos. ¿Qué hechos pudiéramos utilizar? Ahí están en pantalla. La explosión del Maine, la resolución conjunta, la capitulación de Santiago de Cuba y el Tratado de París. Pueden utilizar otros en el libro de texto, tienen varios de ellos, pero aquí estamos hablando de los más importantes, aquellos que cuando yo haga este tipo de valoración ustedes puedan utilizar en ese momento. Estamos hablando de la intervención norteamericana y sobre todo porque es imperialista esta intervención. Ya teniendo en cuenta estos elementos del contenido, podemos pasar al estudio independiente porque hay actividades que ustedes tienen que trabajar directamente a partir de, primero, orientaciones que están en su propio libro de texto, pero otras que les proponemos para ampliar. Y ahí ustedes, familiares, pueden ayudar mucho en toda esta tarea, porque hay actividades que tienen una profundidad y ustedes pueden ayudar buscando en el libro, orientándole cómo deben hacerlo en cada uno de los casos. Por ejemplo, vamos a la pantalla, ahí veremos algunas ya de las actividades que vamos a trabajar. Vamos al sistema de ejercicio. Tenemos en primer lugar, bueno, aquellas actividades del libro de texto que aparecen en su estudio independiente que son importantes. Quizás usted diga, bueno, no están todas. Yo repetía desde un inicio, hice una selección de aquellas que consideraba de importancia, actividades que tienen que ver directamente con esta línea general. Recuerden que estamos hablando de continuidad y de ascenso, de superioridad. Y ahí están las páginas del libro donde ustedes pueden profundizar. Creemos que es importante teniendo en cuenta cada una de estas características. Pero no nos podemos detener, vamos a las siguientes actividades, que aquí se les va a dar unos segundos para que ustedes copien las actividades. ¿Por qué podemos afirmar que la Asamblea de Jimaguayú consolidó la unidad revolucionaria desde los inicios de la contienda? Observen dos cosas importantes. La habilidad, ¿por qué? Si estamos hablando de por qué, estamos hablando de una habilidad donde usted tiene que dar una explicación del contenido, buscar recursos, elementos que le permitan a ustedes llegar a cumplir esa afirmación. Pero ¿de qué hecho histórico estoy hablando? Estoy hablando de la Asamblea de Jimaguayú. Y ahorita yo decía que la Asamblea de Jimaguayú era un momento crucial dentro de la guerra, porque le daba cierto equilibrio al mando civil y militar en la lucha, algo que en la guerra anterior ustedes vieron cómo obstaculizó la unidad de la guerra de los 10 años. Aquí juega un papel importante esta acción. Por lo tanto, ustedes trabajar sobre esta base. Les doy unos segundos entonces para que copien la pregunta. Sobre esa base entonces trabajar. Recuerden que siempre que hablemos de la Asamblea de Jimaguayú hay elementos que ustedes pueden profundizar y quizás le podamos orientar algunas de ellas. Ustedes tienen que ver primero por qué era una necesidad histórica, quiénes son los que van a participar en esta asamblea, qué objetivo se proponía este gran evento. Los acuerdos, creo que esa es la dimensión de la asamblea, está allí en qué acuerdos se tomaron y la importancia histórica que tiene este hecho histórico. Recuerden que estamos hablando de un momento crucial y cuando hablamos de la guerra del 95, uno de los grandes acontecimientos de esta etapa es precisamente la Asamblea de Jimaguayú. Creo que con estos elementos ustedes demuestran el papel que jugó la Asamblea de Jimaguayú en los inicios de la guerra. Pero yo desde un inicio estoy insistiendo en la idea de la superioridad. Y vamos a la segunda actividad que tiene que ver directamente ya con estos elementos. Ahí la tenemos. Argumente con 4 elementos la siguiente afirmación. La revolución del 95 es cualitativamente superior a la guerra de los 10 años. Observen la palabra que yo insisto, cualitativamente. Estoy hablando de calidad, estoy hablando de superioridad. Y cuando ustedes trabajen pueden utilizar los recursos que les sea necesario, porque para esa argumentación pueden partir de una propia comparación, comparan las guerras y toman los elementos más representativos de la guerra del 95, me refiero a la extensión, el segundo objetivo, los objetivos que persigue la contienda, las fuerzas que participan. O sea, hay elementos desde el punto de vista organizativo que ustedes pueden incluir en este tipo de actividad.
O sea, buscar todos los recursos necesarios para llegar a esa conclusión de que la guerra del 95 es superior cualitativamente a la guerra, tanto de la guerra chiquita como de la guerra de los 10 años. Entonces les doy unos segundos para que terminen de copiar esta actividad. Continuando entonces con las ideas, si ya tenemos que hay hechos importantes que ustedes tienen que caracterizar, si hay hechos importantes que ustedes tienen que profundizar, como es el caso de la Asamblea de Jimaguayú, si ahora estamos diciendo que la guerra del 95 es superior cualitativamente, pudiéramos entonces utilizar algunos recursos que ya hemos manejado para llegar a otro tipo de habilidad, la caracterización. Recuerden que a veces tenemos algunas dudas en cuanto a llegar a la caracterización. La caracterización es una habilidad muy cómoda. Incluso en la parte histórica es muy cómoda para trabajar, porque la caracterización que es dar algunos elementos que me identifiquen a lo que yo estoy trabajando, ya sea un personaje, un documento, un hecho, un proceso. Como decimos nosotros, una caracterización es la forma más breve de decir algo. Por lo tanto, hay hechos que ustedes pudieran utilizar en este propio trabajo que están realizando, y esto se los propongo como otra actividad importante que ustedes puedan trabajar apoyado en las páginas del libro de texto, pero que ustedes puedan profundizar, la caracterización. Y hay hechos que yo les recomiendo que ustedes pueden utilizar. Pueden utilizar otros, yo les doy algunos representativos. Recuerden que estamos dando sugerencias para el trabajo. Ustedes después, en la forma práctica, ustedes pueden seguir profundizando a partir del objetivo más general. Veamos entonces la actividad. Caracterice con 3 elementos en cada caso. Ahí aparecen un grupo de hechos históricos que son importantes. El 24 de febrero de 1895, el manifiesto de Montecristi, la carta inconclusa de Manuel Mercado, la invasión a Occidente, la campaña de la Reforma. Observen que estamos hablando de hechos concretos, de documentos, de un proceso, de un gran hecho histórico como la invasión. Por lo tanto, la caracterización con 3 elementos. Y es algo que yo quisiera insistir. Cuando hablamos de esta actividad, recuerden que a veces en historia tenemos algunas dificultades en la caracterización y nos vamos para elementos que no son importantes o nos vamos a elementos muy generales que cuando uno los menciona no está diciendo nada. Y entonces estamos requiriendo, en el caso específico de la caracterización, que ustedes cuando la hagan tengan en cuenta aquellos elementos que realmente me identifiquen el hecho, el documento, la personalidad que yo estoy caracterizando, sin entrar en muchos rodeos, llegar a la esencia de lo que me están preguntando. Entonces, les doy unos segundos para que completen la idea de lo que estamos planteando. Siempre en este trabajo es importante la forma en que ustedes vayan a hacerlo, porque a veces no nos podemos desesperar en buscar rápido o en ir a una página del libro y no encontrar el contenido, siempre apoyando primero en la habilidad, hasta dónde yo puedo llegar en el enfoque, ver el contenido que voy a trabajar
y sobre todo ir poco a poco. Recuerden que son pocas páginas en el libro de texto donde tienen enfocada la guerra del 95 y cada una de estas ideas están allí muy explícitas. Hay cosas que pudiéramos profundizar de otra manera, pero nos interesa aquellas que están reflejadas en el libro de texto. También otra idea importante, ustedes han observado que en casi toda una de las actividades que hemos ido mencionando, hemos ido poniendo figuras históricas o elementos que nos representen la guerra del 95. Y creo que esto un poco nos asocia, nos lleva al hecho histórico que estamos trabajando. Pero bien, no quisiéramos terminar el contenido y ver algunas cosas que son importantes y otras ideas que yo quiero también llevarles para trabajar. Esta que tiene que ver con las personalidades históricas. Es importante porque cuando hablamos de personalidades históricas existe una metodología para trabajarla, la valoración. Y hay un algoritmo de trabajo donde yo veo la valoración. Recuerden que la valoración se puede hacer de un hecho histórico, se puede hacer de un documento, se puede hacer de una personalidad. En este caso vamos a trabajar personalidades, porque hemos hablado de varios acontecimientos, de varios momentos importantes de la guerra, pero estos hechos están representados por grandes figuras. Y ustedes de la guerra del 95 conocen a varias de ellas, a las cuales hay que valorar, hay que ubicarlas en el momento histórico, pero además hay que incluir algunos elementos que ustedes puedan utilizar en su trabajo. Yo a partir de una actividad quiero hacer este tipo de trabajo. Observen bien, porque tienen primero que identificar a partir de un seudónimo a qué personalidad nos estamos refiriendo y después utilizar elementos para trabajar. Veamos a la actividad entonces y observen cómo dice. Utilice 4 elementos que les permitan fundamentar los siguientes seudónimos históricos. Y ahí utilizamos varias cosas. Utilizando 4 elementos, ustedes van a fundamentar la personalidad, pero a partir del seudónimo histórico. ¿A qué personalidad nos estamos refiriendo? Ahí están apareciendo en pantalla y esto los va a ayudar mucho al trabajo. Primero, el Titán de Bronce con su imagen, el Generalísimo con su imagen, General de las 3 guerras y el Maestro. 4 grandes personalidades de la historia de Cuba. Les doy unos segundos para que copien entonces esa actividad. Como ven, son personalidades históricas y como tal hay que valorarlas. Hay veces que cometemos un error y eso ya los estudiantes lo conocen porque sus maestros han trabajado mucho con ellos, pero quizás algún familiar de los que está trabajando con estudiantes no lo sepa bien o quisiera un poco destacar. La valoración histórica es muy importante porque a veces, ¿qué ocurre? Le preguntamos a un estudiante que nos valore una figura y el estudiante comienza a dar ideas muy generales, valeroso, patriótico, luchó por la independencia, pero estamos pidiendo una valoración de una personalidad en específico. Si fuéramos a decir los patriotas cubanos de forma general, quizás diéramos algunos de estos adjetivos, pero estamos hablando de personalidades en concreto, figuras históricas específicas. Por lo tanto, en una valoración yo tengo que hablar de lo que hizo esa personalidad histórica. Si me estoy refiriendo, por ejemplo, al Titán de Bronce, yo tengo que dar elementos concretos de esa personalidad, hechos en los que él se haya destacado, manifestaciones de su pensamiento, algún texto o alguna obra donde él esté vinculada. O sea, hay que dar elementos que me lo identifiquen. Creo que es el primer paso, identificar la personalidad y después sobre la base de esta identificación dar toda aquella cantidad de elementos que me permitan llegar a una valoración. Y por eso cuando decimos el Titán de Bronce, ¿en qué elementos yo me apoyé para llegar a este seudónimo histórico? Llegué a una conclusión, pero esa conclusión la utilicé a partir de una serie de recursos que yo fui utilizando inicialmente. Y esto es muy importante porque este tipo de actividades tiende a esto, a generalizar tanto que a veces no decimos nada. Y en una evaluación entonces el alumno se ve perdido y no sabe cómo enfocar la personalidad. Yo decía contenidos, recuerden que estamos en una sistematización y la sistematización no profundiza en todos los aspectos porque si el objetivo es demostrar que la guerra del 95 en el tema 4, en el tema 2 es la etapa superior, es un ascenso de toda la lucha revolucionaria como una etapa superior, entonces yo tengo que utilizar aquellos elementos que me lleven a esta conclusión.
Por eso hemos utilizado primero en una etapa inicial aquellos acontecimientos que me favorecían, que me apoyaban. Sin embargo, las actividades estaban encaminadas para que ustedes llegaran a esta conclusión. Yo decía desde un inicio que el libro de texto es la base fundamental, pero no es el único. Ustedes tienen otros recursos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los medios audiovisuales que existen actualmente, que donde pueden profundizar. Yo les voy a proponer 2 recursos, porque recuerden algo muy significativo. Estoy hablando de la guerra del 95, estoy hablando de un tema 2, pero estoy hablando de un contenido que en el futuro va a ser prueba de ingreso. Por lo tanto, estoy trabajando con profundidad un contenido que me va a servir de base al posterior desarrollo que voy a tener en 12º grado, cuando yo me siente a trabajar estos contenidos en vísperas de un examen de ingreso. Entonces, si ya yo trabajé correctamente estos elementos, todo esto nos los posibilita. Y veamos entonces esto último que yo quisiera para cerrar. Estas otras fuentes que podemos utilizar para el estudio independiente. Ahí tenemos el portal Cuba Educa, ahí tenemos toda la dirección de ese portal Cuba Educa y el repasador virtual, que es una de las variantes donde existen profesores preparados para ello, profesores de una gran experiencia que ante cualquier duda, cualquier situación, ustedes puedan utilizar, puedan marcar en su móvil esta dirección y entonces se comunican directamente con ellos. Este es el contenido que teníamos para la clase de hoy, una sistematización de la guerra del 95 que nos cierra el capítulo 2 de nuestras luchas por la independencia. Entonces los estoy invitando para ya en la próxima clase hacer una generalización del capítulo número 3, pero no todo el capítulo, es muy amplio. Vamos a trabajar desde la ocupación militar hasta el año 1935. Elementos importantes de gobierno, mecanismos de dominación y sobre todo las luchas populares. Sin más, entonces ya los estoy invitando para la próxima actividad.